Hola, yo soy Leonardo de Suricatum y hoy te voy a dar un mensaje muy poderoso. Tu problema no se soluciona consiguiendo un nuevo empleo. Sí, así como lo escuchas, tu problema no se soluciona consiguiendo un nuevo empleo, porque tarde o temprano lo vas a volver a perder. Y ese no es el problema, ganar o perder un empleo. Es que cada vez se va a ir haciendo más difícil, cada vez te van a ir queriendo pagar menos. El solo hecho que tengas un problema, que es que no consigues empleo, es que tienes un problema más grande atrás. Tienes un problema de propósito y tienes un problema de sostenibilidad. Esa es la diferencia de las personas que manejan un propósito profesional definido y sostenible contra las que trabajan, contra las que viven pasando de un trabajo a otro o le entregan la vida a una compañía y cuando ésta finalmente los despide, pues obviamente ni siquiera saben ni por dónde empezar esa búsqueda. Por eso este video tienes que verlo, porque te lo repito, tu problema no es que no consigas empleo y no se va a resolver cuando consigas uno. Empecemos. La gente que tiene un propósito profesional definido, claro y sostenible nunca tiene el problema o nunca se le soluciona consiguiendo un empleo. Por eso, el hecho de tener el problema de que no tienes empleo es que hay un problema detrás, que estás trabajando en lo que venga, en lo que te sale, en lo que has venido haciendo y ahora necesitas otro y sencillamente los problemas crees que se van a ir, pero no se van. De hecho, se acentúan porque vas poniéndote viejo, vas poniéndote vieja, tu edad va creciendo, tu aspiración salarial va creciendo, cuando cada vez te quieren ofrecer menos y obviamente cada vez tú quieres ganar más. Eso es una disyuntiva insostenible. Lo otro es que estás dependiendo de situaciones, de virus, de pandemia, de ayudas del gobierno, de una cantidad de variables que hacen que las empresas prácticamente no puedan asegurarle una continuidad a la gente. Esto tiene solución y la solución no es, te repito, la solución no es conseguir un empleo. Primero que tienes que tener claro que conseguir un empleo es un proceso complicado y más entre más experiencia tienes o más exitoso o exitosa has sido en la vida, pues obviamente conseguir un empleo mejor que el que has tenido o siquiera igual se convierte en algo muy difícil. Por eso la gente tiende a creer que el problema es la edad, que el problema es que tienes 40 años, que tienes 50 años, y ese no es el problema. El problema es que cada vez es más difícil conseguir un empleo del nivel que tienes, pues nosotros con la edad vamos mejorando, nosotros con la edad nos vamos volviendo mejores y vamos ganando mejor, ¿cierto? Entonces uno cree que el problema es la edad y no se da cuenta que el problema es que no tienes un propósito, el problema es que necesitas trabajar, que necesitas un empleo para sobrevivir y esto es muy arriesgado. Yo siempre le he dicho a la gente que no hay negocio más arriesgado que vivir solamente de una fuente de ingresos y esa fuente sea el empleo. No hay negocio más arriesgado y se los puedo asegurar. No existe una manera de meterse en un negocio más difícil, porque es que dependes, o sea, tú cuando firmas un contrato, estás aceptando que ese trabajo no es hasta que tú quieras, ni siquiera haciéndolo bien, porque también es hasta que tu patrón lo quiera, hasta que esa persona que te está empleando lo considere. Y eso es muy arriesgado. O sea, tu única fuente de ingresos la puede definir un jefe, una persona. Y eso pues obviamente no es sostenible, ¿ok? Entonces, ¿cómo se soluciona el problema? Mira, primero tienes que centrarte en detectar tu propósito. O sea, ¿tú qué es lo que quieres hacer en este mundo? ¿Cuál es la huella que tú quieres dejar en esta vida?
Y no hay problema si no lo tienes, no hay problema si nunca te has puesto a pensar en eso. Inclusive yo definí mi propósito tarde. Todos pasamos por trabajar y sencillamente trabajar sin perseguir un propósito per se. Y la gente que le va bien, seguro tienen un propósito profesional definido. Entonces, piensa en qué es lo que tú quieres hacer, independientemente de qué estudiaste, de en qué tienes experiencia. Piensa en qué es lo que tú quieres hacer, qué le quieres dejar a este mundo. ¿Cuál es por qué quieres ser recordado no solamente por tu familia, sino por cientos y miles de personas? Una vez definido ese propósito, tienes que pensar en la sostenibilidad y esa es la parte importante. Yo no puedo querer una cosa cuando te preguntes cuál es tu propósito y si tu respuesta es trabajar, no tienes un propósito. ¿Cuál es tu propósito? No, trabajar y desarrollarme y aprender. Eso no es un propósito. Eso no lo es. Un propósito es, o sea, tú para qué llegas a este mundo y qué le vas a dejar al mundo. No qué vas a hacer tú. Eso es algo que quieres, trabajar, quiero emplearme, aprender, estudiar, sí. Pero eso no es un propósito. Cuando tengas claro tu propósito, entonces tienes que pensar en cómo ese propósito es sostenible. ¿Qué significa sostenible? Que querer hacer eso que deseas o desarrollarte en ese propósito, cumplir ese propósito, financieramente es viable. Te voy a dar 3 vías, pero hay muchas maneras de hacer sostenible un propósito. Pero te voy a dar 3 vías. Mira, algo es sostenible si tiene 3 fuentes de ingresos. 3. Con 3 fuentes de ingresos, obviamente es mucho más sostenible o mucho más fácil lograr el propósito que tú tengas. El empleo tiene que ser una fuente de ingresos para ti. Si eres de los que te gusta ser empleado, ¿no? Si no te gusta ser empleado, entonces estará en la ecuación tu negocio, tu propia empresa, pues tú serás emprendedor, lo que sea. Bien, pero entonces hablemos, hay una fuente de ingresos que es la del empleo. Cuando emplearte hace parte de tu propósito porque quieres ser el mejor gerente general del mundo, el mejor gerente de ventas de tu país, quieres ser el mejor programador en X cosa, tienes un propósito que está relacionado con ser empleado, no hay problema. El punto es que para que tú logres eso, tú no puedes tener una presión financiera. Porque cuando uno tiene necesidad, cuando uno tiene presión financiera y se queda sin empleo, le toca prácticamente escoger lo primero que le sale. O le toca escoger cosas que no van en la línea de tu propósito, que no van que te hacen desviarte y tú terminas pues siendo una persona que trabaja, pero no el mejor de X cosa o lo que sea. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es que tu empleo, que el empleo que tú buscas lo atraigas, que el empleo que tú buscas sean las empresas las que lleguen a ti y no tú tengas que estar enviando tu hoja de vida. Tú necesitas una estrategia de networking y esa estrategia tiene que estar alineada a ese propósito. ¿Ok? Ese propósito, esa estrategia tiene que ser sólida. Cuando yo le digo a la gente, cuéntame cuál es tu plan, ¿cómo quieres conseguir tu nuevo empleo? Me dicen, no, buscando. Eso no es un plan. No es un plan meterte a las bolsas de empleo y enviar. Eso no es sostenible. Eso no depende de ti. ¿Ok? Ok, bien. Pero entonces, lo importante de esto es que tu búsqueda de empleo, en cuanto a lo financiero, no sea, o sea, el empleo no sea tu única fuente. Ahora necesitas otras 2 fuentes. Esas 2 fuentes las podemos definir de la siguiente manera. Una la podemos llamar la fuente de ingresos pasiva. Esa fuente de ingresos es muy fácil de lograr. Tú te creas una página web a tu nombre y colocas allí cosas de lo que tú sabes hacer, de tu propósito, ¿sí? Y colocas allí cosas supremamente útiles. Un archivo de Excel, un instructivo, algo o bases de datos,
¿ya? Algo muy útil para la gente, no solamente de tu campo, sino otros empresarios. Si eso está allí, vas a tener un tráfico importante a tu página web, o sea, mucha gente va a entrar a tu página. Y tú allí colocas con Google Ads, con Google AdSense, vas a poder colocar publicidad allí. Publicidad que Google va a colocar afín al tema de tu página web, ¿ok? De tus tags, algo muy relacionado a lo que tú tienes en esa página. ¿Qué va a sucederte? Que vas a empezar a generar dinero sin venderle nada a nadie, sin comprometerte con nadie, solamente por compartir contenido de valor y herramientas muy útiles en tus redes sociales, especialmente LinkedIn, ¿ok? Y eso te va a empezar a generar un ingreso pasivo. Otra forma es tener videos en YouTube, por ejemplo, así como estás viendo tú este video que tú estás viendo, esta publicidad que te ha aparecido allí, cada persona que ve esa publicidad, que le da clic, etcétera, etcétera, me genera a mí unos ingresos, ¿ok? Entonces, todo eso va sumándote todos los meses y cada vez que reúnes más de $100, a ti Google te está girando pues tus ingresos. Entonces esta es otra fuente de ingresos que te permite a ti no tener presión financiera y te permita escoger y negociar mejores oportunidades laborales. Pero hay otra tercera fuente de ingresos que es el trading, ¿ok? El trading es, yo siempre lo he dicho, es algo que todos debemos saber hacer, todos. De hecho, el trading le quieren poner nombres en inglés y demás, pero eso básicamente se trata de comprar y vender. Comprar barato y vender más caro, eso es trading. Esto es algo que todo el mundo debe saber hacer. ¿Por qué? Porque es una manera de generar ingresos, inclusive altos, sí, corriendo ciertos riesgos, pero te permite a ti tener otra fuente. Entonces tú puedes perseguir tu propósito siempre que de manera pasiva lo que sabes, tus conocimientos te están generando ingresos, y también cuando te dedicas en tus tiempos libres a operar, por ejemplo hacer operaciones largas en Forex, o por ejemplo hacer operaciones con índices sintéticos muy en corto. Eso a ti te genera ingresos todos los días estás percibiendo, de manera que para ti el tema salarial se vuelve un tema menor, entonces tú puedes negociar, tú puedes rechazar ofertas que financieramente no te sirven. Eso hace que te vayas tomando valor, vayas valuándote. Al revés de devaluarte, de cada vez tener que cobrar menos, de regalarte y de creer que esto da, te vas volviendo caro, pero el mercado te va valorando cada vez más, porque tienes una reputación, porque tienes una página web y porque además financieramente nadie tiene cómo jugar contigo o con tu desespero, porque tú estás generando ingresos. Eso es tener un propósito profesional sostenible, y esa gente es la que tú ves que ganan cada vez mejor. Este video también es totalmente aplicable para los emprendedores. Solamente reemplacemos de la ecuación el empleo por un negocio propio. Tu negocio propio va a seguir viviendo si tú no lo estás exprimiendo, si tú no lo estás acabando, sacando dinero para tu vivir. Y eso es muy fácil lograrlo siempre que tú puedas ser autosostenible, o sea, tú por tu parte, de manera externa, tengas una página web generándote conocimientos o videos, generándote ingresos, y también estés haciendo trading, ¿ok? Esta es la manera de ser exitoso en la vida, esa es la fórmula, es la única que no está en ninguna página de internet, en ningún meme, en nada. Y que ¿quién más te puede hablar de eso que yo mismo? Que es lo que yo hago y es lo que hace la gente que asesoro, y que básicamente le dicen adiós definitivo al problema del desempleo. Le dicen adiós al problema del autoempleo, que ni siquiera te deja para tú vivir mejor. Que los autoempleados llegan hasta estar peor que los empleados. Tu problema no se soluciona con un nuevo empleo.
Tu problema se soluciona cuando tienes un propósito profesional sostenible. Un abrazo para ti.